La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. De la condenación a la misericordia y de la misericordia a la gracia de Dios. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros, todos sin excepción, anduvimos en la carne, los pensamientos de la carne, siguiendo cosas vanas. Y Dios nos llama por su misericordia. Por eso predicamos el Evangelio, para llevar las buenas nuevas de salvación a todos los condenados, porque todos somos pecadores. Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios sabe que todos somos pecadores. Lo único que Él quiere es que reconozcamos que somos pecadores, porque Él no vino a llamar a justos. Él vino a llamar a los que se reconocen pecadores. Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Nosotros predicamos el Evangelio para perdón de pecados, pero eventualmente el Señor llama a los que Él quiere. Él llama para que le sirvan en el corazón, en su mente, para servirlo a Él y no a los deseos de ellos o de nosotros, porque todos de alguna forma seguimos los pensamientos de nuestros corazones y de nuestras mentes. Algunos siguen a Cristo, otros no. Cada quien tiene sus razones de por qué no seguir a Cristo Jesús para servirle en su mente y en su corazón. Marcos 1:14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, hermanas, fíjense muy bien, ¿ok? Nosotros, los predicadores, si tú eres predicador de alguna forma también, predicamos a Cristo. Predicamos las buenas nuevas, así como Juan anduvo predicando, preparando la venida del Señor. ¿Okay? Por eso yo les he dicho que nosotros somos como Juan, independientemente de donde estemos. Si estamos en una congregación católica, si estamos en una congregación pentecostal, si estamos en una congregación de los testigos de Jehová, ahí donde está la palabra de Dios, ahí está Cristo. Eso se predica el Evangelio de una forma o de otra, pero se predica el testimonio de Cristo. Ese es el Evangelio. Pero cuando el tiempo se cumple en cada persona, es Dios quien llama para que lo sigamos. Así como Dios a mí en lo personal me llamó cuando yo era aún católico. El Señor me llamó
para servirle. A otros los llama cuando andan simplemente por un tiempo, alguien les predicó en alguna congregación, pero viene un tiempo, cuando el tiempo se cumple, viene Cristo y Él mismo llama a sus siervos. Algunos lo siguen, otros no. Por eso yo les he dicho, independientemente de dónde estemos, el testimonio de Cristo se predica, pero es Cristo Jesús mismo, a través del Espíritu, quien nos llama. Aunque cuando se cumple el tiempo de venir, Cristo a predicarle a su gente. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, una vez que nosotros escuchamos el testimonio de Cristo, independientemente de dónde estemos, sabemos, ¿verdad? Sabemos, nos reconocemos pecadores. Nosotros no somos más justos porque hacemos obras. Nosotros somos justificados por la fe. ¿Ok? Pero ya sea que así que hubo un Juan Bautista que nos predicó, pero eventualmente Cristo viene a llamar a los pecadores. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Yo fui católico toda mi vida. Yo crecí en la iglesia católica, con el catecismo católico. Por un periodo, a la edad de 24 años, el Señor me dio un mensaje a través de un hermano que yo no entendí en ese tiempo. Me tomó como más de 15 años, casi 20 años, poder entender ese mensaje. Y ese mensaje se me dio en una congregación católica, en un grupo de oración. Era un grupo de oración de renovación, carismático. Ahí está el Señor. Entonces, después, ha de haber sido 2006, 2004, 2005, no lo sé, por ahí, es uno de esos años, escuché yo el mensaje de salvación a través de un hermano y lo entendí. Dios me abrió el entendimiento para de alguna forma entender el evangelio, que no es por obra sino por fe. O sea que no es como me lo enseñaron, vaya. Pero era un niño. Lo entendí, pero a la vez lo negaba. Porque cuando el Señor me llamó para que le sirviera, yo me quería justificar con mis obras. O sea, yo era esclavo del pecado todavía cuando el Señor me llamó. Y yo sabía ya que yo era justificado por lo que Él había hecho por mí en la cruz. Ya era salvo por lo que Él hizo, simplemente por fe. Pero cuando Él me llamaba para que yo le sirviera, yo no le servía porque yo era esclavo del pecado. No podía dejar el pecado, hermanos. Específicamente las mujeres. Tenía una novia, la dejaba, agarraba otra novia. No lo podía dejar. Entonces yo no quería ser un hipócrita. Lo que yo no entendía es que Dios vino a llamar a pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Entonces, después de varios años de estar peleando con el Señor, de que yo no quería ser un hipócrita, y Él me seguía llamando, yo le dije, ok, Señor, está bien, yo lo voy a seguir, pero usted sabe, como si no lo supiera, pero usted sabe que yo no puedo, no he podido. Y fue precisamente cuando yo decidí seguirlo, cuando el Señor, por su gracia, me sacó de la esclavitud.
de esa esclavitud de pecado. Entonces comprendí lo que quiere decir: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A Jesús se le sigue siendo aún pecador. Y es la gracia de Dios la que nos ayuda a cambiar esos pensamientos o a quitar esos pensamientos de condenación. Esa es la gracia de Dios. Entonces, de condenación, nosotros predicamos la misericordia de Dios, que es el Evangelio, así como Juan, pero es Dios mismo quien llama a cada persona para que le sirvan. De la condenación a la misericordia y de la misericordia a la gracia de Dios. Entonces, ya una vez que entendemos y sabemos que somos salvos por gracia, no podemos andar presumiendo, porque ya no somos nosotros, sino es Dios, sino Cristo en nosotros obrando, esa es la gracia, en nuestra mente y en nuestros corazones, dándonos felicidad, dándonos paz, dándonos amor para que llevemos ese amor a nuestros hermanos, a la gente. Entonces entiendan eso, hermanos. Yo entiendo que no es fácil entender esto, pero siempre voy a estar repitiendo de una forma o de otra. Eventualmente es Dios quien abre el entendimiento para que entiendan las Escrituras. Romanos, fíjense bien. Si somos salvos por la misericordia de Dios y a su vez nos da su gracia, dice Pablo en Romanos 2, comenzando desde el 1, no podemos nosotros, hermanos, predicar la ley, porque nosotros no somos salvos por cumplir la ley, no somos salvos por ir a misa, no somos salvos por pertenecer al club del catolicismo o al club de los testigos de Jehová o al club de los pentecostales. No. Somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. Esa es la misericordia. Eso no es por ir a la congregación, no es por dar diezmos, nada de eso. Es por la misericordia de Dios. Entonces, ya una vez que somos salvos y lo entendemos, la gracia de Dios se manifiesta en nosotros cuando somos humildes. Porque Dios no puede obrar en nosotros cuando hay orgullo en nosotros. Por ejemplo, si yo creo, cuando yo era católico, si yo iba a misa todos los domingos y días festivos, vamos a decir, yo iba a misa todos los días, yo pertenecía al grupo de alabanza, yo le cantaba al Señor, yo me confesaba, yo comulgaba, yo hacía las cosas que me enseñaron. Pero yo no era salvo por eso. Yo ya era salvo, pero yo no lo sabía, simplemente por creer que Cristo es el Mesías y que Él ya pagó por mis iniquidades. Y yo no me tenía que estar confesando una y otra vez mis pecados. Ahora, para poder dejar el pecado es por la gracia de Dios. Como se los acabo de decir, Dios es el que pone en nosotros el querer y el hacer buenas obras, pero ya siendo salvos. Así como el pueblo de Israel, una vez que fueron salvos del faraón y el ejército de faraón, una vez que fueron salvos y salieron de la cautividad, iban caminando eventualmente por el Mar Rojo, que ese es el símbolo del bautismo en Cristo, y luego por el desierto,
siendo un símbolo de caminar en este mundo. Este mundo es el desierto. En este mundo hay serpientes, hay demonios contra los cuales siempre vamos a estar peleando. Mientras estemos aquí va a haber pelea, va a haber guerra. Pero es más poderoso el que va con nosotros que el que está contra nosotros. Entonces, la pelea viene. La pelea más grande, yo digo, son dos. Una, que nos salgamos de la gracia de Dios y que pensemos que nosotros somos mejores porque hacemos mejores obras que otras personas. Se puede decir, esa es la causa más grande de regresar a la condenación. Y dos, el orgullo. Y obviamente van ligadas. En la medida que yo vea mal a un homosexual, a un ladrón, a un pedófilo, irme a un extremo, a un adúltero, si yo pienso que yo soy mejor que esa persona, ya me estoy envaneciendo, ya es mi orgullo. Eso ya no es de Dios. Eso ya no es de Dios. Ahí las serpientes me están atacando. Entonces viene el ataque. Mientras uno no acepte esos pensamientos, está bien. Entonces, en la medida que vamos por el desierto, eventualmente Cristo nos da de su gracia para conquistar todas esas batallas de fe. ¿Cómo ganas la batalla del miedo? Con la fe, poniendo tu confianza en el Señor. ¿Cómo batallas la batalla de la depresión? Con la fe, poniendo la confianza en el Señor. ¿Cómo ganas la batalla del dolor? Gozándote, poniendo tu confianza en el Señor. Gracias, Padre mío, porque soy atribulado, porque yo le amo a usted, porque yo le sigo a usted. Y ahí, cuando eres débil, en el dolor, se manifiesta la gracia de Dios y te quita ese dolor, sea cual sea. Pero hay que sobrellevarlo por un tiempo para que se pueda manifestar la gracia de Dios, pero no por obras, reconociendo quiénes somos. ¿Ok? Fíjense bien, ya una vez, si nosotros somos, hay condenación. Desde Adán hay condenación. Vienen los 10 mandamientos, viene se puede decir el contrato que hizo Dios con los israelitas, el pacto que hizo con ellos. ¿Qué hizo? Abundó el pecado, porque antes no había pecado. El pecado era de Adán, por eso la gente moría y sigue muriendo. Pero ya una vez que vienen los 10 mandamientos en el tiempo de Moisés, ya ahí ya se podía elegir. Pero los 10 mandamientos se dieron para que reconozcamos que todos somos pecadores. Entonces ya una vez que reconocemos que todos somos pecadores, entonces viene el Evangelio, en donde Cristo murió por nosotros y somos justificados en Él. Así de simple. Por la misericordia de Dios. Entonces ya una vez que reconocemos la misericordia de Dios, ya traemos al Señor con nosotros. Entonces, cuando nos vienen las tribulaciones, dice el Señor, gócense en las tribulaciones. Entonces nosotros nos gozamos en las tribulaciones, y ahí en la tribulación se manifiesta la gracia de Dios, dándonos paz donde el mundo no puede tener paz y por lo tanto no lo puede entender. Dándonos gozo en el corazón, ahí donde las personas del mundo no pueden entender. Por ejemplo, a un cristiano que sobreabunda la gracia de Dios, se le muere un familiar, un hijo, una hija, un padre, una madre, y la persona tranquila como si nada. Entonces vienen el hermano no amaba a su hijo, no amaba a su madre, no amaba, no llora, sin entender ellos que la gracia de Dios se manifiesta en estas personas, en los corazones y en sus pensamientos, dándoles paz, dándole tranquilidad,
ahí donde el mundo no puede tener tranquilidad. He ahí la importancia de no irnos a la ley. Eso dice Pablo, por lo cual eres inexcusable, tú que predicas la ley. Oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, porque somos carnales también. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. Pablo dice esto porque una persona que presume de los 10 mandamientos porque él o ella sí los cumple, por ejemplo, yo lo sé y yo lo veo. Yo veo a la gente que predica los 10 mandamientos, avergüenzan al cristianismo. Esa es la realidad. Y lo dice Pablo, y lo dice Pedro, y lo dice Juan. Una persona que presume, eventualmente, ahí donde presume, cae. Pero no cae mal. O sea, cae de una forma donde aún los incrédulos no llegan a hacer esas cosas, ¿ok? Esto siempre ha sido así, hermanos. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Fíjense bien. O menosprecias las riquezas de su benignidad. Ahí está la misericordia de Dios. Dios es bueno. Paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Menosprecias eso, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Una persona que predica los 10 mandamientos para salvación tiene corazón de piedra. Porque ¿qué hace? Va y juzga. Y lo que más a mí me da coraje, lo más típico, van y no, los homosexuales se van a ir al infierno, tú también te vas a ir al infierno, como si tú no pecaras. O sea, es fácil predicarle a un homosexual porque tú no eres homosexual, o a una lesbiana porque tú no eres lesbiana. Hermanos, todos somos pecadores porque todos vivimos en un cuerpo carnal. Pero está el cuerpo carnal y el cuerpo espiritual. Entonces, el cuerpo espiritual tiene poder sobre la carne. Sí, entonces, ¿qué tenemos que predicarle a un homosexual? Lo mismo que se le predica a cualquier persona, a cualquiera, porque todos somos pecadores, todos tendemos al pecado. ¿Qué predicamos? A Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que vino a sufrir en la cruz los castigos que nosotros merecemos. Entonces no predicamos la ley, predicamos a Cristo Jesús resucitado. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay 7 castigos en la ira de Dios. ¿Okay? Cuando somos castigados, y todos sin excepción somos castigados, uno se puede arrepentir en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, pero hay unos que ni en la quinta ni en la sexta. La séptima es ante la presencia ya de Cristo Jesús en la otra vida. Ahí viene la séptima plaga, el séptimo castigo, que van a estar apartados de Cristo Jesús. Ese es el séptimo castigo. Entonces, si los castigos aquí son duros, imagínate, el séptimo es el más doloroso. Entonces, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna quiere decir mirar a Dios, conocer al Padre. Todo ojo verá a Cristo, pero no todos verán al Padre. No todos van a estar con el Padre. Así, eso está en Lucas 16. Está una persona que tenía duro corazón y nunca quiso ayudar a una persona pobre, a Lázaro. Cuando se vio separado de la gloria de Dios, le dice Padre a Abraham,
manda a Lázaro para que moje a su dedo en agua y me dé. Eso es alegórico, hermanos. O sea, él quería un poquito de lo que estaba viviendo Lázaro. Pero ¿qué le dice a Abraham? Hijo, tú ya tuviste lo tuyo. Tú preferiste el mundo, tuviste riquezas, tuviste mujeres, tuviste lo que tú quisiste. Y nunca quisiste seguir al Señor. Y nunca ayudaste a tus hermanos más pobres. No somos salvos por las obras. Pero el ayudar a una persona, esa es una obra que habla de un corazón arrepentido. Ese es un fruto del Espíritu. Entonces, esa es vida eterna, es estar con Dios. Y se puede decir el infierno comienza aquí porque aquí hay 6 plagas. La 7ª es estar separado de Dios. Ahora, una persona separado de Dios aquí le va mal. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, los que pelean con nosotros, el evangelio. O sea, y casi siempre son las doctrinas que enseñan las obras. Esos son los contenciosos, o sea, contienden contra Dios, porque Dios puso personas para enseñar. Entonces, cuando alegan con nosotros, es como alegar con Cristo, como alegar contra el Padre. Como diciendo, no ocupamos a Cristo, yo sí cumplo los 10 mandamientos. No lo dicen así, pero... ¿Y qué pasa? Terminan cayendo. Ahora, no es para que nosotros nos dé alegría cuando caen, y muchas veces caen de una forma, hermanos, o sea, uno mismo se duele de ver el dolor en ellos. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Cristo es la verdad, sino que obedecen a la injusticia, o sea, porque se salen de la justicia de Dios, que es el evangelio, que somos salvos por gracia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Señor, ayúdame. Cree en el evangelio primero y deja de condenar a la gente. Cree en Cristo, síguelo. No, yo quiero dinero, yo quiero mundo, yo quiero mujeres, yo quiero. Entonces cuando viene el castigo, Dios es misericordioso, pero si llama una y otra vez, dice Jesús, ok, que le den duro, entréguenlo a Satanás, que le den duro. Para que Satanás le dé duro y reconozca y pueda venir a mí. Pero muchas veces ni aún así. Tribulación y angustia. Sobre todo ser humano. Todos pasamos por ahí, hermanos. Yo le digo a la gente, arrepiéntete a la primera. O sea, ¿para qué esperarte hasta la 5ª, hasta la 6ª? Arrepiéntate de una vez. Sigue al Señor, no te vas a arrepentir. Síguelo ya, ahorita. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, o el no judío. Pero gloria y honra y paz. ¿En dónde comienza la gloria? Aquí. ¿En dónde comienza la honra? Aquí. ¿En dónde comienza la paz? Aquí. En este mundo. A todo aquel que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, bien simple. Una persona que ama está cumpliendo toda la ley. Toda la ley. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, no es necesario predicar los 10 mandamientos, hacen por naturaleza lo que es la ley, o sea, amar a Dios y amar al prójimo.
Y amar a Dios es seguir a Cristo. Porque si no has visto a Dios, ¿cómo lo vas a seguir? Pero el que ve a Cristo ve a Dios. Entonces, si tú sigues a Cristo, es seguir al Padre. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahí está la gracia de Dios, el Espíritu Santo, obrando para poder, si recibimos ese amor se va a irradiar eventualmente al prójimo. Así como está escrito en Jeremías 31, del 31 al 34. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, el Espíritu Santo, cuando andamos haciendo algo mal, el Espíritu nos redarguye de pecado. O sea, nos hace sentir. Entonces, ay, Padre, perdóneme, yo no sabía que esto era pecado. Entonces el Espíritu nos ayuda a arrepentirnos. Ahora hay gente que nos condena por cosas, pero si el Espíritu no nos dice nada, tranquilos. Mientras el Espíritu Santo no nos haga sentir mal, vamos bien. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Estos son los que enseñan la ley, sobre todo los 10 mandamientos. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? O sea, le estás robando a Cristo, porque Cristo murió por todos, y tú vienes y tú dices que somos salvos por la ley. Cuando digo tú sabes, no me estoy refiriendo a ti o a ti, a ti hombre, a ti hermano, hermana, sino es una forma de explicarlo. Tú puedes que enseñar a otro, no te enseñas. Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Le robamos a Cristo cuando enseñamos la ley. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? El adulterio tiene que ver en contra de Cristo. El adulterio en contra de Cristo. Tú que abominas de los ídolos, eso se lo digo mucho a mis hermanos pentecostales, hermanos evangélicos que condenan a los hermanos católicos. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Si Dios vino a salvar también a los católicos que tienen el testimonio, ¿por qué les hablas de los mandamientos? ¿Por qué les hablas de idolatría? Al católico hay que hablarle de Cristo, la salvación por fe en Cristo Jesús. Al testigo de Jehová igual. Al evangélico hay que recordarle, hermano, nosotros no somos salvos por no ser idólatras. Nosotros somos salvos por Cristo Jesús, y una vez que creemos en Cristo Jesús nos saca de la idolatría, que quiere decir, la verdadera idolatría es amar este mundo. Si tú amas más este mundo que a Cristo, tú eres un idólatra. Pero Cristo es quien nos saca de ahí. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Predicando a Cristo. No la idolatría, predicando a Cristo. Y ahorita voy a tocar el tema de la idolatría. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, también entre los cristianos, por causa de vosotros, porque predican la ley y no la cumplen. Ok, vamos sobre la idolatría. 1 Corintios 10, del 1 al 14. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. O sea, que Pablo está diciendo, cuando habla de la nube, está hablando del Espíritu Santo. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. O sea, recibieron el Espíritu Santo y creen en Cristo. Ok, eso es lo que está diciendo Pablo.
Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahí está. Recibieron el bautismo, o sea, recibieron el Evangelio de Cristo y recibieron el Espíritu Santo. O sea, ya tenemos el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que el Espíritu Santo nos diga al pasar por el desierto. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Nosotros comimos un alimento espiritual y el alimento espiritual es Cristo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, si una persona que ya es guiada por el Espíritu Santo escoge no escuchar al Espíritu Santo, dice Cristo, oren en todo momento, el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces, si se prefiere no hacer eso, vamos a terminar muriendo en este desierto, sin Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Tenemos a Cristo, no debemos de codiciar más. Como ellos codiciaron, ni sean idólatras, amar este mundo. Si tú amas más a un hombre o a una mujer que a Cristo, eres idólatra. Ahora reconoce que amas más a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu padre, a tu madre. Reconócelo. Padre, yo siento que yo amo más a mi madre que a usted. Perdóneme. O sea, Cristo no vino a salvar a los justos, vino a salvar a los pecadores. O sea, reconócelo. Señor, yo lo reconozco. Así de fácil. Y deja que la gracia de Dios abunde en tu corazón. Y va a llegar un tiempo en donde vas a amar más a Cristo que a nadie más. Yo amo más a Cristo que a mis hijos, que a mi esposa, que a mi madre, que a mis hermanos, que a ninguna otra. Pero por la gracia de Dios, no por mí. No soy yo. Es a través del Espíritu Santo. Ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, o sea, a desatender las cosas. Y todos tenemos, ¿cuál es la palabra? Distracciones. Nos podemos distraer de la palabra de Dios. Yo he tenido distracciones en los últimos 2-3 meses por una cosa o por otra, pero no me debo de justificar. Yo digo, Señor, ayúdeme, ando bien distraído, haciendo todo tipo de cosas, por la razón que sea. Y el Señor me ayuda, me trae, estamos aquí, compartiendo la palabra de Dios, para no desviarme, seguir compartiendo para con ustedes, mis hermanos, la palabra de Dios. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 levitas, eran levitas. Todos estos levitas en un solo día cayeron. Ni tentemos, o sea, haz de cuenta, pastores, en un solo día. Ni tentemos al Señor, no tentarás al Señor tu Dios, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, porque andaban murmurando, ay, ¿podrá Dios darnos de comer en el desierto? Murmuraron. Ni murmuréis como algunos de ellos y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Hay tiempo para todo, dice Salomón. Hay tiempo para andar en el mundo, en un tiempo anduvimos haciendo cosas de las que ahora nos avergonzamos, porque Dios les da de comer también a los demonios, o Él lo permite, Él sabe. Pero una vez que se cumple el tiempo, ya escuchamos de Cristo, andamos en el mundo, andamos de pecador, y ahí cuando peor andamos, dice el Señor, hijo, sígueme. Ay, Señor, pero ahorita ando de la patada, es cuando peor andamos. Yo no sé, mi hijo, yo no vine a salvar a los justos, hijita, yo vine a salvar a los pecadores. Gracias, Padre mío, porque soy el peor cristiano que hay. En mi vida nunca he andado tan mal como ahorita. Pero así es como está escrito, hermano. Para que después no vengamos y queramos presumir. Ay, no, yo sí sigo. No.
O sea, Dios nos busca cuando peor andamos, precisamente para que no andamos de presumidos después. Y entendamos que es por la gracia. No que sigamos siendo esclavos del pecado, pero si el Señor nos saca de la esclavitud del pecado, pero ya no soy yo, dice Pablo, sino es Cristo en mi corazón que me saca de la idolatría, me saca del amor a este mundo. Esa es la gracia de Dios. Así que, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que empiece a estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, la gracia de Dios, para que la puedan soportar. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. En 1 Corintios 15 del 1 al 10, además les declaro, hermanos, que el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. Hay que perseverar, no se salgan de ahí, no piensen que son mejores que otros. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, han creído en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que sé mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Aquí está el evangelio en 2 simples versículos. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque así estaba escrito, y que fue sepultado, él murió, y que resucitó, para que ya no tengamos miedo a la muerte, hermanos. Esa es la meta, no tener miedos, ni a la muerte. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Cristo. ¿Cuándo llamó Cristo a Pablo? Cuando peor era. Andaba persiguiendo a los cristianos. El mismo Esteban fue muerto a los pies de Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Se fijan? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, o sea, el Espíritu obrando en Pablo, no ha sido en vano para conmigo. Antes, yo he trabajado más que Pedro, que Juan, que todos. Yo he trabajado más que todos ellos. Pero fíjense, pero no yo, hermanos, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo no está presumiendo. Pablo está reconociendo que él trabajó más, porque él era ciudadano romano. Él se podía mover más que ellos. ¿Pero por qué? ¿Porque era romano? ¿Porque era...? No, sino la gracia de Dios conmigo. Porque Pablo era un maestro de las Escrituras, o sea, él ya conocía las Escrituras. Pedro ni siquiera, muy probablemente ni siquiera sabía leer. Lucas sabía, Pablo sabía. Yo no estoy seguro que los mismos discípulos del Señor supieran leer y escribir. Primera de Corintios 16:23. Fíjense bien lo que siempre dice Pablo en sus cartas. La gracia. Ya son cristianos, ya recibieron el evangelio, ya recibieron la misericordia de Dios. ¿Ahora qué? La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Ocupamos la gracia de Dios para tener paz, para tener gozo, para tener paciencia, para poder dar fruto para con Dios.
Segunda de Corintios 12, del 1 al 10. Estúdienlo. Medítenlo. Gálatas 2:28. Perdón, 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 5:4. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican. He ahí la importancia de cómo el catecismo católico es una falsa enseñanza, así como lo son casi todas las enseñanzas cristianas, hermanos. Los pentecostales predican el evangelio, pero también enseñan cosas. Al último terminan presumiendo. Unos presumen que hablan en lenguas, porque no entienden lo que es hablar en lenguas. O sea, interpretan mal lo que está escrito en Marcos. Otros que, o sea, cada congregación de alguna forma presume algo. Se presume algo. De lo que se trata es no de presumir, sino de saber y entender que somos salvos por la gracia de Dios, por lo que Cristo hizo por nosotros, y no salirnos de ahí. Porque una vez que pensamos que por dar diezmos o por llevarle comida a los pobres somos salvos, nos engañamos. Nosotros, si le llevamos comida a los pobres, es porque los amamos, no para ganarnos la salvación. Ya somos salvos. ¿Okay? Eso no se salgan de ahí. Si tú te quieres cuando tú le predicas su pecado a un homosexual, a un idólatra, cuando tú le predicas su pecado a por decir, a un codicioso, a un adúltero, sin predicarle a Cristo, estás juzgando, y Cristo te va a juzgar. No. Por ejemplo, si un hermano es cristiano, se divorcia y se casa con otra hermana, sí, hay que exhortarlo, pero hay que predicarle el evangelio otra vez. Hermano, no se engañe. No se engañe. Nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros, sí. Pero debemos de dar fruto. Yo no creo que el Espíritu Santo le haya dicho, divórciese de su esposa para que se case con otra hermana. No, hermano, pero me engañó y se metió. No me importa. El Espíritu Santo no puede decir eso. Alguien se lo tiene que decir, hermano. Arrepiéntase y pídale perdón a Cristo Jesús. Cristo vino a morir por nosotros. Búsquelo. Cuando usted encuentre a Cristo, usted va a encontrar el verdadero tesoro. Él es el verdadero tesoro, no la hermana con la que se juntó. No lo estoy juzgando, lo estoy exhortando. Hay que predicarle el evangelio otra vez a esa persona, porque ya se está saliendo, no está dando fruto. Entonces no se trata de andar vigilando. Hey, tú no estás dando fruto, tú sí, tú no. No. El Espíritu mismo nos va a decir, exhórtale. Muchas veces, a mí el Señor más de alguna vez me ha dicho, no le digas nada. Está bien, Señor. Y una vez desobedecí. Aún a pesar de que el Señor me lo dijo, a veces inducido por una hermana, terminé juzgando a una persona cuando el Señor me dijo, no lo hagas. Yo le pedí perdón al Señor. El Señor es bueno, el Señor nos perdona. Pero yo trato de ya no hacer lo que el Espíritu nos dice, no lo que nos diga un hermano o una hermana. De Cristo se desligan los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Entonces, cuando una persona cae de la gracia de Dios, no puede dar fruto. Hagan de cuenta a un mango, quítale déjale de echar agua, no va a dar fruto, se va a secar eventualmente. Entonces, si Cristo es el tronco, y el tronco necesita agua, y Cristo es el agua, y la palabra de Dios, esa agua la hace en espíritu, entonces nosotros somos las ramas. Entonces esa rama va a dar fruto, y va a dar buen fruto. ¿Por qué? Porque viene de Cristo. Entonces, para que una persona pueda amar a su esposa infiel, o a su esposo infiel, o a su esposo el golpeador, hermano, pero ¿cómo puede decir que yo debo de estar con mi esposo que me golpea?
Un hombre que golpea a una cristiana, ahí hay castigo, ahí hay de alguna forma, déjame ponerlo de una forma que no se haga tan mal. Cristo al que ama, lo disciplina. ¿Merece una mujer cristiana que sea golpeada por su esposo? ¿Lo merece? Si una persona no tiene a Cristo, te van a venir los golpes de la vida de una forma o de otra. No nada más a las mujeres, a todos. Vienen los golpes de la vida. Por eso es necesario buscar a Cristo. Ahora, una mujer cristiana que ama verdaderamente a Cristo, ese hombre que le pone la mano a su esposa, bien, Dios mismo se la puede arrancar, se la puede quitar y cortarle la mano. Porque nadie se mete con una hija de Dios. Nadie. Pero esa mujer está sometida a la palabra de Dios. Porque si la mujer es orgullosa, no, que a mí tú no me dices, y yo y anda ahí toda como Jezabel. Déjenme decirles, muchas personas son golpeadas porque andan como Jezabel. No es el hombre el que tiene que cambiar, es ella la que tiene que cambiar. Y ni aún así se arrepiente. Entonces, busquen a Cristo en su corazón. Cristo no está lejos, hermanas, hermanos, no está lejos, está tan cerquita en tu corazón. Búscale. Y obviamente está en su palabra. Padre, muéstrame su rostro, Señor. Yo lo quiero seguir a usted, Señor. ¿Ustedes creen que Cristo les va a decir no? Hermanos, hermanas, una vez que Cristo es tu corazón, una vez que Cristo es tu riqueza, tú vas a ver que todos los que se meten contra ti son avergonzados. Les va mal. Entonces, tampoco es para decir, eso te pasa por tocar a una hija de Dios. No. Hay que bendecir al que nos trata mal. Haz eso y vas a ver cómo la gracia de Dios empieza a trabajar alrededor de ti y cambia tu vida totalmente. Y termino. Gálatas 6:18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 6:24 de Efesios. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Filipenses 4:23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mateo 26:41, y con esto termino, dice Cristo, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso debemos de estar. Si de repente nos empezamos a desviar, a salirnos, el Espíritu Santo nos dice, hijo, regresa. Está bien, Señor, está bien. Él te trae al camino otra vez para que sigas en comunión con nuestro Padre Dios. Gracias, Padre mío, Señor, por su amor, por darnos a su Hijo amado Cristo Jesús, Señor, a quien seguimos, le adoramos y le glorificamos. Gracias, Cristo Jesús, por amarnos, por redimirnos, por comprarnos, Señor. Ayúdame, Señor, a dar testimonio de que verdaderamente yo le amo. Yo sé que en la carne no puedo, Señor, es imposible, pero yo sé que por su gracia, a través de su Santo Espíritu, yo puedo seguirlo, yo puedo amarlo, yo puedo perdonar al que me golpea, yo puedo perdonar al que me roba, yo puedo perdonar al que me escupe, yo puedo perdonar al que habla mal de mí, yo puedo perdonar al que le hace mal a mi familia. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Seamos humildes y verán que la gracia de Dios abunda. ¿Ok? La paz de Cristo, el amor de Dios y su gracia esté con ustedes.